Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de control de temperatura. Este control de temperatura que es una genialidad, uno de los más económicos que hay en el mercado, y hoy vamos a ver cómo funciona, cómo conectarlo y cómo calibrarlo y programarlo. Cuando se compran este tipo de dispositivos viene también con su respectiva sonda de temperatura. Con este conector, que es imposible conectarlo al revés, tiene una sola forma de conectarlo y no entra de ninguna otra manera, a menos que se rompa, por supuesto, pero la verdad que sí, es bastante cortito el cable, pero se puede comprar otra sonda, una sonda con el cable un poco más largo. Después va a haber que calibrarlo. Fíjense que también tiene 3 botones, set de programación, y también tiene más y menos, y a su vez también tiene 4 bornes, los dos de alimentación que dice más 12V y GND, positivo y negativo, 12 volt, y después tiene K0 y K1. Estos dos están controlados por el relé. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la temperatura de seteo, el relé va a habilitar para que haya continuidad entre esos dos bornes. ¿Qué es esto? Básicamente es una llave de prender y apagar la luz. No es nada más que eso, solo que es programable. Es lo único diferente. Ahora lo vamos a pasar a explicar lo mejor que pueda, y al final del video voy a estar dejando el esquemático de cómo se conecta. Vamos a conectarle los 12 volt para ir viendo los distintos modos de programación y seguimos. Fíjense, ya lo acabo de conectar, el rojo donde dice más 12V y el negro donde dice GND. ¿A dónde está conectado? A una fuente común de 12 volt. Esto era de una antigua computadora que, bueno, ahora lo reutilizamos para esto. Ahora vamos a ver cómo vamos a conectar esto. Ya sea que tengamos una heladera o un calefactor, cualquiera de los dos vamos a poder utilizar, pero no los dos al mismo tiempo, porque tiene un solo canal. Ahora que está prendido, me está censando la temperatura ambiente, que son cerca de 24 grados, que son 23,9 para ser más exactos. Y si yo lo quiero, fíjense que está prendido ese LED, eso indica que el relé está pegado y que entre los dos bornes K0 y K1 hay continuidad. Ahora, más adelante vamos a ver cómo lo vamos a conectar. Pero ahora, fíjense, yo aprieto una vez el botón set y lo dejo presionado, va a entrar en modo programación. Lo dejo apretado un ratito más. Ahí estamos en programación P0. Es el primer modo de programación. Acá nos encontramos con dos opciones, C y H. Acá dice C, que va a prender cuando el líquido el mosto que tenemos dentro está caliente, y va a prender el relé dependiendo de la temperatura que setiemos. Y lo mismo pasa con H, pero es cuando el mosto se enfría. Acuérdense que solamente podemos manejar un canal a la vez. Fíjense, ahí lo tenemos en P0. Si yo lo cambio, como que la bebida adentro, el mosto está frío, automáticamente se apaga. ¿Por qué? Porque ya superó ese límite. Si yo lo aprieto una sola vez rápido, nos va a decir cuál es la temperatura de seteo. Fíjense que yo lo tengo en 20 grados, y a su vez con los botones de más y menos lo podemos ir modificando. Como siempre, si lo dejamos apretado, vas a subir más rápido. Podemos subir y bajar. Ahora lo voy a llevar de vuelta a 20 grados. Luego vamos a cambiarlo para poder hacer pruebas. Lo vamos a dejar ahí seteado. Estamos en 23,9 la temperatura ambiente y 20 la temperatura de seteo. Ahora vamos a ver otro modo de programación. El primero, como dijimos, es P0, que nos va a indicar si el mosto o la cerveza que vamos a usar va a prender por frío o por calor. Quédense tranquilos que más adelante vamos a ir aclarando más estas dudas. La C es cuando la bebida que vamos a usar, o sea el mosto, está caliente y necesitamos que se prenda la heladera. Cuando está en H, quiere decir que el mosto va a tender a enfriarse y necesitamos prender un calefactor. El siguiente modo de programación que vamos a ver es el P1. Fíjense que lo dejo apretado un ratito y ahora nos movemos a P1. P1
es la ventana de histéresis o el ciclo de histéresis, que yo lo tengo seteado en 1 grado centígrado, pero podemos bajarlo hasta 0,1 o subirlo hasta 15 grados centígrados. Esto básicamente es la temperatura de seteo más el ciclo de histéresis, me va a dar la temperatura a la que prende la heladera o el calefactor, dependiendo de qué es lo que usemos. Recuerden, P0 nos va a dar si vamos a usar un mosto con bebidas calientes o que tienda a calentarse, usamos la heladera, y si tiende a enfriarse usamos el H y prendemos un calefactor. Ahora, P1 es el ciclo de histéresis. Si se pasa cuántos grados nosotros le podemos poner ahí, se tiene que prender el relé. Por ejemplo, yo lo tengo en 18 grados y voy a tener un ciclo de histéresis de 2 grados centígrados. Cuando llegue a los 20 grados se va a prender. Avanzamos con el siguiente modo de programación. P2 es la temperatura máxima que vamos a medir. Por defecto 110 porque es lo máximo que llega, pero nosotros podemos bajarla un poco más. En teoría, acotando un poco estas temperaturas, la respuesta es un poco más precisa y más rápida. La verdad es que yo hice las pruebas y no noté ninguna diferencia, pero bueno, en teoría debería funcionar. Fíjense, P2 es la temperatura máxima de trabajo. Y ahora directamente vamos a P3, que es la temperatura mínima de trabajo, menos 45 grados. Obviamente que menos de esto no va a bajar, así que acá sí lo podemos subir y llevarlos a 0 grados. O por arriba, 0,2. Le decimos que no va a llegar hasta 0, hasta 2 grados, pongámosle. ¿Por qué están estos valores? Lo vamos a ir charlando más adelante. Ya tenemos acá P3, vamos a P4 y P4 es el ajuste para corregir la temperatura o para calibrar la sonda. Para eso vamos a necesitar tener algún otro termómetro para poder ir comparando. Si podemos tener 2 o 3 termómetros sería muchísimo mejor, pero más adelante en este mismo video voy a calibrar esta sonda. Mientras tanto les comento que si encontramos una variación en nuestro control de temperatura de, no sé, mide 2 grados menos que otros termómetros, lo único que hacemos es incrementamos acá y lo llevamos a 2 grados o lo bajamos si es que mide menos. Nos permite subir o bajar y eso se va a ver reflejado en la medición. O sea, cuando nosotros midamos con nuestro termómetro, ya sea digital o un termómetro de alcohol o cualquier tipo de termómetro que tengamos, y después lo medimos con la sonda, nos tiene que dar exactamente el mismo valor. Lo mismo cuando cambiamos la sonda, porque esta sonda particularmente es bastante corta y muchas veces necesitamos una más larga. Bueno, cuando cambiamos la sonda, lo primero que tenemos que hacer es calibrarla y ver si los valores son correctos, porque podemos llegar a tener un quilombo muy grande en la fermentación. Vamos a ir al siguiente modo de programación, que es el P5. Ahí avanzamos y estamos. P5 es el tiempo de retraso en minutos para arrancar. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando llegue a la temperatura de seteo más el ciclo de histéresis y se tenga que prender ya sea la heladera o la estufa, va a demorar el tiempo que nosotros le digamos acá. Supongamos que se prende ahora, que se debería prender justo en este momento, y le pongo yo un valor de 5 a P5. Desde el momento que yo digo ya se tiene que prender, bueno, contamos 5 minutos y recién se va a prender. Vamos a hacer una prueba, vamos a ir a P5, no lo vamos a poner en 5 minutos porque vamos a tener que esperar un montón, pero le vamos a poner 1 minuto y después lo hacemos en avance rápido y listo. Nótese cómo está prendido el LED indicando que la temperatura se está activando, así que por eso voy a cambiar la temperatura de seteo. Y fíjense, está en 24.2, la vamos a tratar de colocar en 24.4 o 24.3. Bueno, ahí me acabo de pasar. A ver, bueno, vamos a ponerlo en 24
3, 24,4. Ahí estamos. La temperatura ahora está en 24,2, así que yo la voy a enfriar y se acaba. Cuando lo enfríe lo suficiente se va a apagar el LED. Bueno, ahí lo tenemos. Ya lo tenemos. Estamos en 22 grados, 22,8, 22,2. Está apagado el LED. La bebida supuestamente cuando se enfríe no va a apagar. Va a apagar cuando se eleve la temperatura del mosto o de la sonda, mejor dicho. Cuando la temperatura de la sonda se eleve por arriba de 25,4, va a prender. Y recuerden que le pusimos un retraso de 1 minuto. Así que cuando llegue a 25,4 más 1 minuto se va a prender el LED. Vamos a hacer la velocidad súper rápida. Y ahora vamos a ver cómo en 1 minuto aproximadamente se tiene que prender el LED, indicando que hay continuidad en los bornes K0 y K1. Ahí prendió. Como les dije, ese LED prendido indica que la heladera se prendió. Vamos a ir ahora al último modo de programación y ya vamos a pasar a lo que son conexiones. El último modo de programación es un protocolo de seguridad. Se los voy a mostrar. Es el P6. Ahí estamos. Y como les dije hace un ratito, P6 es el protocolo de seguridad o alarma de alta temperatura. Estaba en off, ahí lo pongo en on y ahí podemos jugar con la temperatura a bajarlo. Y esto va a decir, cuando llegue a esa temperatura se va a apagar todo. Si lo pongo en off ya no me pide temperatura. Cuando lo pongo en on y vuelvo a tocar set para aceptar, ahí tengo que decirle cuál es la temperatura a la cual se debería estar apagando el sistema. Bueno, ahora vamos a ver cómo conectamos todo. No se olviden que al final del video les voy a estar dejando un esquemático y lo voy a estar dejando también en la descripción del video. Fíjense, acá tenemos un cable común y silvestre. Fíjense, es un cable de PC que tiene solamente 2 cables. Uno de esos cables está conectado al enchufe, o sea, a donde voy a enchufar la heladera o el calefactor. De la otra pata del toma voy a sacar un cable común, que es este cable marroncito, y el cable negrito que está enchufado a la corriente se va a ir también al borne. O sea, estos dos se van a ir a los bornes K0 y K1. Fíjense, se nota muy clarito, pero como les dije, va a haber un esquemático al final. Y ya saben que cualquier duda o sugerencia en la cajita de comentarios o en mi Instagram. Recuerden seguirme en Instagram. Así que, bueno, fíjense, esto va conectado así. Ahora voy a pasarlo a la placa y lo vemos. Como vamos a trabajar con tensión, yo dejé todo apagado. Así les muestro los 4 terminales. Lo ideal sería que acá en el relé esté conectada la fase, pero bueno, tampoco no nos vamos a meter tanto en electricidad. Fíjense, el marroncito está conectado ahí, el negrito que va conectado al enchufe de 220 y el otro. Y ahora acá vamos a enchufar la heladera, que en este caso yo la voy a simbolizar con esta lámpara de color azul que indica frío. Y ese es el cable de la heladera, y cuando prenda la lámpara va a querer decir que se prendió la heladera. Así que lo voy a estar enchufando. Listo. Bueno, vamos a... Fíjense que de vuelta la temperatura de seteo, la temperatura ambiente está en 23,8. Lo que voy a hacer ahora, voy a sacar ese tiempo de retardo que habíamos puesto de 1 minuto, porque si no vamos a tener que esperar 1 minuto cada vez que eleve la temperatura. Lo voy a poner en 0 y listo. Voy a bajar la temperatura de la sonda y ahora la voy a agarrar con la mano para levantarla y que se vea. Ahí va. Elevé la temperatura a 26,4, 27,1 y automáticamente se prendió el foco. Acá tengo un vasito con agua que está relativamente fría. Lo voy a agregar para que cuando llegue a 23,4 se apague. Y se apagó. Cuando la temperatura sube por encima de 20, fíjense, acá tengo agua caliente. Ahí prendió el toque, está bien, el agua está demasiado caliente, está como en 30 grados.
Pero si yo ahora le doy con agua fría, que se enfríe un poquito la sonda, ahí se apagó. Entonces, eso que se prendió y apagó cada rato, si yo le pongo tiempo de retardo, no va a prender y apagar cada rato. Va a esperar el tiempo que nosotros le digamos, ya sea 1 minuto o 5 minutos. Eso también ayuda muchas veces a cuidar los motores de las heladeras o que no estén prendiendo a cada rato por alguna falla. Bueno, esto que estuvimos probando son exigiendo por los límites superiores porque estamos subiendo la temperatura. Pero ahora vamos a probarlo también qué pasa con los límites inferiores. O sea, qué pasa cuando seteamos P0 en H. Fíjense, ahora la temperatura está en 23,3 y se apagó. En cuanto suba un poquito la temperatura, se prende la heladera. La heladera simbolizada con color azul. Y ahí bajo la temperatura y se apaga. Solamente eso. Vamos a probar el otro modo, que es el modo C. En modo frío sería. Fíjense, para simbolizar una estufa o una lámpara incandescente o lo que tengamos para calefaccionar, está la lámpara roja. Fíjense, ahí ya lo seteé a P0 en H, automáticamente se prendió porque la temperatura ambiente está en 21 grados, nuestra temperatura de referencia es 24,4 y nuestro ciclo de histeresis es de 1, o sea que esto se va a prender cuando la temperatura esté en 23,4 para abajo, o sea, y se prende el calefactor para poder elevar esa temperatura. Ahora que la elevé, que está en 30, 26, se apaga el foco porque excede la temperatura, pero en cuanto la baje, ahí estamos en 21 grados y se prendió el calefactor. Igual sigue bajando. Esta está a temperatura ambiente en este vasito de Birreros del Oeste y por eso prende la lámpara. Vamos a hacer que baje. Yo lo veo de la siguiente manera. Cuando lo usamos en modo C, quiere decir que el mosto tiende a calentarse y necesitamos que se prenda una heladera para enfriarlo. Si lo ponemos en modo H, el mosto tiende a enfriarse y necesitamos un calefactor o algo que eleve la temperatura. Fíjense. Ahora vamos a ver un esquema de todo esto también para que puedan llegar a tener un dibujo de cómo conectarlo por si les llega a hacer falta. Se los voy a estar dejando también en la descripción del video. Ahí ya lo hice apagar de nuevo, así que fíjense, esto corta en modo H por límite inferior, o sea cuando la temperatura baja demasiado, cuando el mosto se va acercando al frío, ahí prende el calefactor o lo que tengamos para poder elevar un poco más la temperatura. Cuando lo tenemos configurado en C, estamos en límite superior, o sea que nuestro mosto tiende a calentarse y ahí vamos a necesitar algo que lo enfríe. Ahora vamos a calibrar la sonda como les había dicho que íbamos a hacer, así que fíjense, estamos en 20.1. Voy a poner acá y tenemos que tener lo mismo. Acá dice que tenemos 20.04, tenemos unas décimas de error, 20.04, así que vamos a ir al modo para corregir esto. Ya dijimos, P0 es para frío-calor, P1 es para ciclo de histeresis, P2 límite superior, P3 límite inferior, P4 es corrección. Y dijimos que teníamos 0.2 más, así que lo ponemos en menos 0.2. Así que vemos que está igual. A ver cómo nos falta un cachito. Vamos a sacudirlo. Y si no, le vamos a tener que corregir. A ver. Ahí estamos. 20.03, 20.03. Y ahí quedó perfecto, calibrado. Los dejo con el esquema. Les voy a ir haciendo una breve explicación de cómo está conectado. Les pido disculpas por lo burdo de este modelo. No tuve tiempo de hacerlo a escala o de pintarlo. Pero sepan disculpar. Bueno, fíjense, está el enchufe de 220 que salen dos cables, uno rojo y uno negro. El negro está conectado a las patas del enchufe donde vamos a poner la heladera. Y el otro, el rojo, va a casero y sale el mismo rojo que va al enchufe donde vamos a poner la heladera o el calefactor. Así que eso es todo. Por favor recuerden seguirme en Instagram, denle like al video, suscríbanse al canal, compártanlo en sus redes, así hacemos crecer este hermoso grupo. Y bueno, es todo. Buenas birras para todos.